La capitana Alina Voss se paró en el puente del Phoenix mirando fijamente la negrura del espacio. Las estrellas parecían tan distantes ahora, su luz fría apenas podía perforar la oscuridad inminente de la flota soberana que descendía sobre la Tierra. Había comenzado como una tarde tranquila, del tipo en el que el protocolo militar parecía casi mundano. Cuando las primeras explosiones sacudieron el suelo, el cielo sobre Londres se había roto como si los cielos mismos hubieran decidido desgarrarse. Momentos después, el mundo vio la verdad, el soberano había llegado, la mente de Voss corrió, recuerdos de entrenamiento y doctrina destellando ante ella, estaba preparada para la guerra. Pero nadie había esperado esto, las naves soberanas eran enormes, sus diseños alienígenas más allá de la comprensión, sus armas devastadoras más allá de la imaginación. En cuestión de horas, los sistemas de defensa planetaria de la Tierra se vieron abrumados y se hicieron grandes ciudades fueron diezmadas. La pérdida de vidas fue asombrosa, miles de millones de almas se extinguieron en un instante, pero la humanidad había aprendido a sobrevivir contra probabilidades imposibles antes, y esta vez no sería diferente, o eso esperaba Voss. La capitana, su segundo al mando la teniente M. Torres, llamó rompiendo su ensoñación. Voss se giró para encontrar a Tess a su lado, sus ojos llenos de determinación. Hemos interceptado sus comunicaciones, se dirigen a las ciudades centrales Nueva York, Pekín, París, ya han comenzado a bombardear los otros continentes. Voss asintió con gravedad, no podía dejar que la Tierra cayera. No así. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos lanzar una contraofensiva?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El Fénix era la nave de guerra más avanzada de la humanidad, pero era una mota comparada con la flota soberana. Al ejército humano no le quedaba nada más que pequeñas fuerzas de resistencia y puestos de avanzada dispersos. Estábamos esperando refuerzos de las colonias exteriores, pero estaban a años luz de distancia. Torres, respondió su voz sin traicionar miedo, aunque Voss podía sentir el peso de la incertidumbre en su tono. Nos llevará días, tal vez más, reunirla fuerza suficiente para contraatacar. Voss apretó la mandíbula. Los días serían demasiado tarde, no podemos esperar tanto. No me voy a sentar aquí mientras destruyen todo. Consígueme una línea a los comandantes de la flota ahora. Poris vaciló. Capitán, ¿qué estás haciendo? No estoy pidiendo permiso, espetó la teniente Voss. Ya no era una simple estratega, se había convertido en la voz de la última defensa de la Tierra. Si vamos a caer luchando. El soberano podría tener la flota superior, pero la humanidad tenía algo que ellos no tenían, una voluntad de sobrevivir que era tan inquebrantable como impredecible. La mente de Voss corría mientras planeaba el siguiente curso de acción. Tenía que haber algo que pudieran hacer, alguna forma de contraatacar. Mientras sus órdenes volaban a través del puente, el zumbido de los motores de la nave comenzó a aumentar. Voss se volvió hacia Torres. Luchamos por la gente que todavía está en tierra, dijo. Sus ojos se endurecieron con resolución. Puede que no tengamos la flota, pero tenemos la voluntad, y eso es algo que el soberano no puede quitar. El rostro de Tauro se suavizó, un destello de esperanza regresó. Yo, capitán, haremos que se arrepientan de esto, y con eso comenzó la táctica de la humanidad por la supervivencia. El Fénix corría hacia el borde del sistema solar, el inquietante silencio del espacio roto, solo por el zumbido de sus motores. La capitana Alina Voss se paró al frente del puente con la mirada fija en la vista que tenía por delante. Aunque su mente estaba a millas de distancia, la flota soberana se había retirado por ahora, pero su mensaje era claro: la Tierra ya no estaba segura. La humanidad se había convertido en el objetivo de un imperio que bombardeaba la galaxia, y las probabilidades de supervivencia eran escasas. El descubrimiento del artefacto, un extraño dispositivo alienígena desenterrado en las profundidades de la superficie de Marte, había traído un destello de esperanza. Se llamaba la llave del dominio, y según los textos antiguos que habían recuperado, se rumoreaba que tenía un poder inimaginable. Algunos afirmaban que podía controlar la estructura misma del espacio-tiempo, mientras que otros susurraban que podía doblar sistemas estelares enteros a la voluntad de su portador. Pero había una cosa en la que todos estaban de acuerdo: el soberano lo quería desesperadamente, y si tenían alguna esperanza de ganar esta guerra, la humanidad tenía que mantenerlo fuera de su alcance. Voss se volvió hacia la teniente Merit Torres, que estaba a su lado, el holograma mapa gráfico de Marte parpadeando ante ellos. ¿Tenemos confirmación?, Voss preguntó con voz aguda. Taures asintió con su expresión. Rim, hemos rastreado los movimientos del soberano. Sus fuerzas están convergiendo en Marte, justo afuera del cinturón de asteroides. Están trayendo refuerzos, mucho más de lo que anticipamos. El puño de Voss se cerró. No podían permitirse el lujo de dejar que el soberano tenga en sus manos la llave. Necesitamos movernos rápido, dijo. Establezcan curso a Marte a toda velocidad. Adelante, preparen nuestras fuerzas. No estamos esperando refuerzos, están planeando enfrentarse a una flota entera con lo que nos queda. Torres preguntó con un dejo de incredulidad en su tono. No tenemos elección. Si perdemos la llave, perdemos la guerra, y si perdemos la guerra, la Tierra está acabada. Voss respondió con su voz inquebrantable. Lucharemos con lo que tenemos, es todo o nada. La tripulación del puente puso rápidamente al Phoenix en su curso. Los motores rugieron mientras empujaban la nave a sus límites. La tensión a bordo era palpable mientras la tripulación se
Preparaba para la misión más peligrosa la humanidad. Voss nunca se había enfrentado a nada que no pudiera permitirse mostrar dudas, no ahora, no cuando había tantas mentiras en juego. Mientras se acercaban a Marte, el planeta rojo se alzaba enorme en la ventana. Voss podía ver el contorno del destino de las naves soberanas en órbita. Sus formas masivas proyectaban sombras sobre la superficie. No había duda de que estaban aquí, y tenían la llave. Tenemos una ventana, informó Torres, su voz tensa con urgencia. Hay una brecha estrecha en su red de defensa, podemos entrar, pero va a ser estrecho. Voss miró las salidas rojas tácticas, su mente calculaba las probabilidades, no había tiempo para segundas oportunidades. Hazlo, ordenó, y prepara al equipo de tierra. Vamos a entrar. El interior de la nave traquete, o con acento agudo, cuando entró en la atmósfera de Marte, cada momento era un riesgo, cada segundo podía significar la diferencia entre la victoria y la aniquilación total. Voss se robó la inevitable batalla que se avecinaba, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer podría ser la última oportunidad de supervivencia de la humanidad. En la distancia, podía distinguir el contorno oscuro de la nave insignia del soberano. Una colosal nave erizada de armas, y en su corazón la clave era una vista que la llenaba de pavor y determinación. Si la humanidad tenía alguna esperanza, vendría de esta última apuesta, y Voss estaba lista para tomarla. El Fénix se disparó hacia la superficie marciana, su elegante agujero cortando la delgada atmósfera. La capitana Alina Voss se paró rígida, sus ojos fijos en la pantalla táctica. Frente a ella, la flota del soberano había rodeado Marte en un bloqueo casi impenetrable, pero la estrecha ventana habían descubierto una vulnerabilidad en la red defensiva del soberano. Era su única oportunidad de infiltrarse en la fortaleza enemiga. Acercándose a la brecha, la teniente Torres gritó, su voz firme, pero con un toque de ansiedad: va a estar cerca. La capitana Voss asintió, su mirada inquebrantable. Los soberanos eran conocidos por su brillantez táctica y abrumadora potencia de fuego, pero la humanidad tenía algo ellos no. Ingenio. El Fénix había sido equipado con tecnología furtiva en secreto, y este era el momento de probarlo sin importar el más mínimo paso en falso, y la nave sería destrozada. Iniciar protocolo de camuflaje. Voss ordenó mantener completo silencio. No transmisiones. Si nos detectan, hemos terminado. El exterior de la nave brilló cuando su campo de camuflaje se activó, volviéndola casi invisible al ojo desnudo, y sensores. El zumbido de los motores se suavizó a un susurro casi silencioso. Por unos momentos tensos, la tripulación contuvo la respiración mirando mientras se acercaban a la brecha. Ahora o nunca, Torres murmuró en voz baja. El Fénix se deslizó a través de la brecha en el bloqueo. Los sonidos de la batalla del otro lado apenas los alcanzaban. Voss exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Apenas habían pasado, pero el verdadero desafío estaba por venir. Debajo de ellos, la superficie de Marte estaba asustada por cráteres y ciudades destruidas. El soberano ya había comenzado a establecer una fortaleza en el planeta, convirtiendo las tierras estériles en una fortaleza. La llave del dominio, el artefacto por el que habían luchado tanto para proteger, estaba a su alcance, escondido en el corazón de uno de los sitios más fuertemente fortificados del soberano. Una estructura conocida como la Ciudadela del Dominio. Coordenadas de aterrizaje confirmadas. Torres informó: aterrizaremos en 2 minutos. El equipo de tierra está listo. Voss reunió sus pensamientos, preparándose para la parte más peligrosa de la misión. Un pequeño grupo de soldados de élite, humanos y alienígenas rebeldes, se habían reunido para el asalto. Habían entrenado juntos, aprendieron a confiar el uno en el otro, pero nada podría prepararlos completamente para la tarea que tenían por delante. No sabemos ¿qué tipo de defensas tienen dentro de la ciudadela?, dijo Voss, su voz tranquila pero urgente. Una vez que rompamos su perímetro necesitamos movernos rápido, no hay lugar para errores. Nuestra prioridad es la llave. Entra, recupérala y sal. No tendremos más de 15 minutos antes de que detecten. Protege nuestra presencia. Los miembros del equipo, vestidos con equipo de combate de alta tecnología, asintieron al unísono. Entendieron la gravedad de la misión. El Fénix descendió rápidamente hacia el suelo marciano, sus propulsores disparando en ráfagas controladas para suavizar el impacto. La nave aterrizó con un ruido sordo. El terreno circundante tembló debajo de ellos. La escotilla se abrió y el equipo sacó armas listas, rostros con determinación severa. Salgan. Voss ladró, liderando la forma en que el equipo corrió por el suelo rojo y polvoriento. La ciudadela se alzaba en la distancia, sus oscuras agujas cortando el horizonte marciano. Mientras se acercaban a la estructura, el silencio del planeta se sentía sofocante, roto solo por el sonido de sus botas crujiendo contra el terreno. De repente, un zumbido bajo vibró a través del suelo, una débil advertencia. Antes de que las defensas automáticas del soberano cobraran vida, los Tours emergieron del suelo, y las ráfagas de energía crepitaron en el aire, por poco fallando al equipo. El corazón de Voss se aceleró mientras le indicaba al escuadrón que se cubriera. Sigan avanzando. Voss gritó, su voz apenas audible sobre el sonido del caos que estallaba a su alrededor. Tenemos que llegar a la entrada ahora. Corrieron hacia las enormes puertas de la ciudadela, agachándose detrás de las estructuras mientras las ráfagas de energía explotaban a su alrededor. El soberano ya estaba en alerta máxima, pero no esperaban que la humanidad atacara tan rápido. 2 minutos para abrir una brecha. Thor se llamó fuerte con concentración. Los ojos de Voss se entrecerraron. La llave estaba cerca ahora, y lo único que se interponía entre la humanidad y la derrota segura era una puerta de
piedras y podían atravesarla. La batalla para abrir una brecha en la ciudadela del dominio no había sido nada segura, era un infierno mientras Voss y su equipo avanzaban a través de la abrasadora lluvia de fuego enemigo. Cada paso se sentía como una apuesta a muerte. Las fuerzas del soberano se habían movilizado más rápido de lo esperado, y los defensores de la ciudadela no eran simples soldados rasos, eran tropas de choque de élite diseñadas genéticamente con un propósito: destruir a cualquiera que se atreviera a amenazar el gobierno del soberano. Sin embargo, a pesar de su feroz resistencia, el equipo de Voss se había abierto camino hasta las puertas, el umbral de la última esperanza de la humanidad. Las enormes puertas de la ciudadela estaban cubiertas de extraños símbolos alienígenas que parecían latir con vida propia, como si pudieran sentir el peligro que se acercaba. Voss no dudó, levantó la mano indicando al escuadrón que mantuviera la posición. La atravesaron, ordenó con voz aguda. Una serie de cargas explosivas se estallaron en rápida sucesión. Las explosiones ensordecedoras sacudieron el aire a su alrededor. Las pesadas puertas crujieron y se doblaron, pero no cedieron. El soberano había fortificado su estructura más preciada con una tecnología más allá de todo lo que la humanidad había encontrado antes. Las cargas apenas estaban arañando la superficie. «Consíganme algo más poderoso», Voss gritó a uno de los soldados. Un rebelde alienígena de un sistema estelar distante dio un paso adelante. Su armadura diseñada para ataques de precisión. «Lo tengo», dijo mientras aseguraba una granada de fusión de alta potencia en el panel central de la puerta. La cuenta regresiva era agonizantemente lenta. Voss sintió el peso de cada segundo que pasaba, sabiendo que cada momento era otro paso hacia el fracaso. Un clic final señaló que la mecha estaba despejada. El rebelde gritó saltando hacia atrás. La explosión fue devastadora. La puerta se arrugó hacia adentro, exponiendo el oscuro y frío interior de la ciudadela por un momento. Todo quedó en silencio. Luego, el inconfundible sonido de botas pesadas resonó desde adentro. «Muévete», Voss ordenó, la tensión en su voz. El equipo se adelantó con los rifles en alto y entraron en el amplio y tenuemente iluminado salón de la ciudadela. Las paredes estaban adornadas con runas alienígenas y extraños dispositivos que pulsaban con una luz inquietante de otro mundo, pero la llave estaba cerca. Podía sentirla en sus huesos. Justo cuando avanzaban hacia el corazón de la ciudadela, una voz aguda resonó desde las sombras. Bueno, si no es así. La capitana Voss y su banda de rebeldes. Voss congeló los pelos de su nuca de punta. Se giró, entrecerrando los ojos y saliendo de la oscuridad. Una figura emergió. Un hombre que debería haber sido un aliado de confianza. Un hombre con el que había trabajado y luchado. Era el comandante Alden C. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Voss. Su voz estaba cargada de incredulidad. La última vez que había visto a Che, fue asignado a una unidad de operaciones especiales lejos de Marte, preparándose para una misión diplomática a las colonias exteriores. Su repentina aparición aquí en el corazón de la ciudadela solo podía significar una cosa. Los ojos de Crick parpadearon con algo frío y calculador. «El soberano me hizo una oferta. No pude negarle al capitán la llave. No es solo poder, es salvación para todos nosotros». Dio un paso adelante, su mano descansaba sobre la empuñadura de una elegante espada de energía diseñada por el soberano. «¿Crees que puedes ganar esta guerra contra un imperio que se extiende por la galaxia? La única oportunidad de la humanidad radica en alinearse con el soberano. Has estado persiguiendo el sueño de un tonto». La sangre de Voss se heló cuando la realización golpeó al comandante. El hombre en quien ella confiaba para proteger los intereses de la humanidad los había traicionado con el mismo enemigo contra el que lucharon. La llave, el artefacto que podría cambiar el rumbo de la guerra, había estado a su alcance todo el tiempo, y ahora parecía que planeaba entregárselo al soberano a cambio de un poder más allá de la imaginación. «Eres un traidor», dijo Voss, su voz firme pero llena de rabia. «Nos vendiste». Los labios de C. se curvaron en una sonrisa fría. «No vendido, el capitán salvó, y cuando el soberano gobernó esta galaxia entenderás que tomé la decisión correcta». Levantó su arma, y la zumbante espada de energía crujió a la vida. Su filo mortal apuntó directo a ella. Antes de que Voss pudiera reaccionar, la voz de C. sonó de nuevo, esta vez en un tono que la heló hasta los huesos. «Y no vas a detenerme». La traición cortó más profundo que cualquier arma, pero ahora Voss se dio cuenta de que no había otra opción que detener a Crick. La guerra por la supervivencia de la humanidad había tomado un giro más oscuro, y la lucha se había vuelto personal. La mente de Voss corría calculando su próximo movimiento en un abrir y cerrar de ojos. La presencia de Crick en la ciudadela no era solo una traición, era una amenaza a todo por lo que habían trabajado. La clave era la última esperanza de la humanidad, pero ahora estaba en manos de un hombre que había vendido su alma al soberano.
Su equipo ya estaba al borde, armas desenvainadas, pero Boss sabía que esta confrontación terminaría en sangre. Capitán de retirada, se burló, su espada de energía crepitando con un zumbido peligroso. Estás fuera de tu elemento, no tienes los recursos, la fuerza o la voluntad para detener esto. La mano de Boss se cernió sobre su arma, pero no la desenvainó de inmediato. Había ser de otra manera. Había sido uno de ellos. La idea de que él se volviera contra la humanidad era insoportable, pero no había tiempo para dudar. Ya no era el hombre que una vez conoció. Estás cometiendo un error, dijo Boss intentando una última vez alcanzarlo al soberano. No le importas, tú les importa el poder. Una vez que les hayas dado la llave no serás más que un peón. Se rió con los ojos desorbitados por el celo. Todavía no lo entiendes, no me importa el poder del soberano, me importa la supervivencia. ¿Crees que puedes ganar esta guerra con un desafío obstinado? ¿Crees que tu voluntad de luchar es suficiente? No lo es, nunca lo fue. El soberano destruirá la tierra, y yo estaré allí para tomar el botín. La llave se asegurará de eso. El aire a su alrededor parecía hacerse más pesado, la tensión espesándose como una presencia física. Boss dio un paso adelante, su postura rígida, cada músculo enroscado en preparación para lo que vendría. No estoy aquí para hablar, dijo su voz fría y controlada. Estoy aquí para detenerte. Antes de que pudiera reaccionar, Boss se movió con una velocidad perfeccionada por años de entrenamiento de combate, sacando su arma en un borrón, disparó una vez, dos veces, sus tiros apuntaron cuidadosamente hacia el objetivo. Sable en lugar de matar, pero también fue rápido y levantó un escudo a tiempo para absorber las explosiones. La fuerza lo empujó hacia atrás, pero no cayó. En cambio, sonrió con una expresión de pura malicia. Estás fuera de tu liga, Boss Sispat, no puedes ganar, moriré antes de dejarte detenerme. Cuando las palabras salieron de su boca, se lanzó hacia adelante, su espada de energía destellando en la penumbra. La espada cortó el aire con un zumbido mortal, pero Boss fue más rápido. Sid dio un paso, evitando por poco el letal arc. El aire a su alrededor parecía crujir cuando ella dibujó su propio cuchillo de combate, una hoja forjada con la misma aleación de alta tecnología que las armas del soberano. Los dos se encontraron en un choque de acero y energía. Boss paró el golpe de con un movimiento rápido, pero la fuerza de su ataque la hizo retroceder. Apenas mantuvo el equilibrio, sintiendo el calor de la espada de energía pasar a centímetros de su costado. Respondió con un golpe rápido en su pierna con el objetivo de incapacitarlo, pero fue implacable, contraatacando con un golpe brutal que la hizo tambalearse. Todavía no entiendes, dijo su voz apenas más que un gruñido. Ya he ganado. El pecho de Boss se agitó por el esfuerzo, pero ella no dejó que sus palabras la influyeran. No tenía intención de dejarlo ganar, no cuando el futuro de la humanidad estaba en juego. Su mente corrió buscando una apertura, un momento de debilidad. Entonces, en un instante le llegó. Se desmayó tropezando, atrayendo a un poco demasiado cerca mientras se lanzaba para asestar el golpe mortal. Sid dio un paso usando su impulso contra él. Con movimientos rápidos y decisivos clavó su espada en el hueco expuesto en su armadura justo debajo de sus costillas. Los ojos de se abrieron en estado de shock cuando el aire salió de sus pulmones en un silbido. Tu error fue pensar que podías vender a tu propia especie y salirte con la tuya, Boss, dijo su voz dura como el hierro. Crepitó al suelo su espada de energía cayendo de su mano, su zumbido crepitante muriendo. Jadeo con acento agudo en busca de aire. Su vida se desvanecía en la tenue luz de la ciudadela. Boss se arrodilló a su lado, su mirada inquebrantable. Fuiste una vez uno de los mejores, murmuró Boss, su voz más suave. Ahora nunca pensé que serías tú el que se rompería. Los ojos de parpadearon, su fuerza vital se esfumó con un último suspiro áspero. Susurró, no hay victoria contra ellos, Boss, no por ti ni por nadie. Su cuerpo se quedó quieto. Boss se puso de pie, su pecho agitado. El aire en la ciudadela estaba denso con el peso de la traición, pero no había tiempo para lamentarse. La llave todavía estaba allá afuera, y la misión no había terminado. Nunca lo haría hasta que la tierra estuviera a salvo. Muévete, Boss, ordenó con voz dura, y ordenando la llave no se recuperaría sola. Su equipo, sus rostros sombríos, pero decididos, la siguieron a las profundidades de la ciudadela. El soberano pagaría por lo que habían hecho, y la lucha de la humanidad por la supervivencia continuaría sin importar el costo. El frío y opresivo silencio de la ciudadela envolvió a Boss y su equipo mientras avanzaban más profundamente en sus laberínticos salones. La traición de todavía colgaba en el aire, un amargo recordatorio de lo que estaba en juego enfrentado, pero Boss dejó el dolor a un lado, concentrándose solo en la misión. La llave del dominio estaba cerca y con ella la única esperanza de supervivencia de la humanidad. El equipo se movió con precisión, sus botas resonando suavemente en los pulidos pisos alienígenas. La estructura parecía casi viva, las paredes pulsaban con una extraña luz suave que se hacía más fuerte cuanto más iban, cuanto más se aventuraban, más sentían el peso del antiguo poder presionándolos, una sensación espeluznante que inquietaba incluso al más valiente entre ellos, pero no podían darse el lujo de dudar. Ahora no, este lugar es como una tumba. Teniente Torres, murmuró su voz apenas por encima de un susurro mientras inspeccionaba sus alrededores. Se siente mal, no estoy en desacuerdo, respondió Boss, sus ojos escaneando los rincones oscuros del pasillo. El aire estaba denso por la tensión y cada paso parecía acercarlos a algo terrible. Podía sentir la presencia de las fuerzas del soberano reuniéndose cerca, listas para converger en su posición en cualquier momento. El tiempo se estaba acabando por delante.
Una enorme cámara se abrió ante ellos, sus paredes estaban alineadas con extraños símbolos alienígenas, brillando débilmente en la tenue luz. En el centro de la habitación, sobre un pedestal elevado, estaba la llave. Era un pequeño objeto cristalino increíblemente hermoso y, sin embargo, inquietante en su diseño, pulsaba con una energía oscura casi hipnótica. Su superficie cambiaba con colores iridiscentes que parecían bailar en el aire. El corazón de Buzz se aceleró cuando dio un paso hacia adelante, pero justo cuando lo hizo, el aire a su alrededor pareció zumbar con una vibración profunda y antinatural. El sonido era ensordecedor, y no solo estaba en sus oídos, Buzz podía sentirlo en sus huesos. Emboscada, Tess, gritó su voz aguda con alarma. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la habitación estalló en caos. Los soldados soberanos, vestidos con armaduras pesadas y oscuras, se materializaron desde los aleros ocultos en las paredes. Sus armas ya apuntaban a Buzz y su equipo. El zumbido de las hojas de energía llenó el aire mientras el enemigo se acercaba por todos lados, rodeándolos en un anillo mortal. La mano del jefe voló hacia su arma, pero sabía que era futuro. Estaban en inferioridad numérica, y sus opciones de escape eran limitadas. La llave estaba tentadoramente cerca, pero con el soberano acercándose, parecía casi imposible. Para alcanzar, ponerse a cubierto, gritó Buzz, lanzándose detrás de una gran columna justo cuando las explosiones de energía atravesaron el aire y la esquivaron por poco. Su equipo se dispersó y se cubrió detrás de lo que pudieron encontrar. El sonido de los disparos, rayos de energía y explosiones llenaron la cámara cuando la pelea estalló con toda su fuerza. Torres fue la primera en devolver el fuego. Su rifle rugió mientras lanzaba una andanada de fuego supresor. Los demás se unieron rápidamente en el aire, crepitando con el sonido de la batalla. La mente de Buzz corría mientras evaluaba la situación. Necesitaban atravesar las líneas enemigas, llegar a la llave y asegurarla antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se agachaba detrás de la cubierta, vio al comandante soberano, una figura imponente con una armadura negra brillante, ladrando órdenes a sus tropas. Él era el que lideraba el asalto y, por la forma en que se movía con precisión quirúrgica, Buzz sabía que era un guerrero experimentado. No tenía ninguna duda de que estaba decidido a proteger la llave con su vida. No podemos dejar que él la alcance primero. Buzz murmuró en voz baja, adelante ahora. Hizo una señal a su equipo para que avanzaron con sus armas levantadas mientras cargaban hacia el centro de la habitación. Los soldados soberanos respondieron de la misma manera. Sus armas de energía cortaron mientras intentaban acabar con los humanos que avanzaban. El caos era implacable, pero el enfoque de Buzz permaneció en la llave mientras se acercaban. Buzz vio al comandante soberano separarse de la línea y dirigirse directamente al pedestal. No tenía otra opción, no podía permitir que lo alcanzara. Con una oleada de adrenalina, salió corriendo de su escondite hacia la llave. El aire a su alrededor parecía brillar con la energía de la batalla, y por un breve momento sintió como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, pero justo cuando llegó al pedestal, un dolor agudo estalló en su costado. Tropezó y miró hacia abajo para ver una herida roja cegadora donde un rayo de energía soberana la había golpeado. Su respiración se atascó en su garganta mientras el mundo a su alrededor parecía girar. Buzz gritó desde el otro lado de la habitación, pero no hubo tiempo para reaccionar. Buzz apretó los dientes ignorando el dolor y extendió la mano hacia la llave. Sus dedos rozaron su superficie fría y por un momento sintió que la llave estaba a punto de estallar. Un pulso de poder puro surgió a través de ella, una conexión que la dejó sin aliento. Luego una voz profunda, resonante y mezclada con una autoridad antinatural, resonó a través de la habitación. Un humano tonto, el comandante soberano había llegado al pedestal en un instante, levantó su arma y disparó a quemarropa a Foss, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una explosión masiva sacudió la cámara y los arrojó a ambos al suelo. La explosión había venido de fuera de la ciudadela. Sus refuerzos habían llegado cuando el polvo se asentó y los ecos de la explosión se desvanecieron. Los dedos de Buzz se cerraron alrededor de la llave. La batalla por el futuro de la humanidad acababa de comenzar y con el artefacto ahora en su posesión, la guerra estaba lejos de terminar. La habitación estaba espesa de humo y el olor acre del aire ionizado. Buzz tosió parpadeando, la neblina de sus ojos, su costado ardía de dolor, pero la adrenalina que corría por sus venas ahogaba todo lo demás. Agarró la llave, sintiéndola extraña. Una energía pulsante zumbaba a través de sus dedos. Por un momento, el mundo pareció desacelerarse. Y todo lo que importaba era el artefacto, el símbolo de la última oportunidad de la humanidad. El comandante soberano yacía tendido en el suelo, su resplandor de energía todavía crepitaba en el caos de las secuelas. La explosión que había atravesado la cámara había venido del Fénix, su nave, o de una de las flotas rebeldes que ahora orbitaban Marte, lo que fuera que les había comprado unos preciosos segundos. ¿Vos estás bien?
La voz de Torres se abrió paso a través del zumbido en sus oídos. Voz miró hacia arriba para ver al teniente agachado a su lado, su rostro sombrío, pero decidido. La sangre empapaba su uniforme a su lado, pero Torres no mostraba signos de desaceleración. Estoy viva, respondió Voz, forzando una sonrisa a pesar de la agonía que sentía, pero las verdaderas peleas acababan de comenzar. La cámara todavía estaba viva con los ecos de la batalla. Los soldados soberanos habían perdido el equilibrio por la explosión, pero se estaban reagrupando rápidamente. Sabían que les habían quitado la llave, y no iban a dejar que se les escapara de entre los dedos. Sin luchar, seguir avanzando. Voz ladró empujándose a sí misma para ponerse de pie con un zumbido. Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen los refuerzos. Tessa sintió y se movió para cubrir a Voz, mientras el equipo comenzaba a avanzar una vez más, esta vez con la llave en su poder. Las fuerzas soberanas se estaban reagrupando rápidamente, pero Voz podía sentir que su moral estaba flaqueando. La humanidad había tomado la llave y ahora la marea había cambiado. Corrieron a través de los retorcidos salones de la ciudadela, moviéndose con precisión practicada. Cada paso se sentía como una eternidad. Cada esquina escondía potencialmente otra emboscada. Los pensamientos de Voz eran un torbellino de estrategia y tácticas. Los soberanos eran formidables, pero ella tenía algo. Ellos no tenían una razón para luchar mientras se acercaban a la entrada. Las comunicaciones de Voz cobraron vida. Era el capitán Helios, el comandante de la flota rebelde, que acababa de llegar a la órbita. La voz del capitán Voz, Helios, era tranquila pero urgente. Hemos asegurado un perímetro alrededor de la ciudadela. Nos estamos preparando para extraer a su equipo, pero debe darse prisa. Los soberanos están movilizando su última línea de defensa. No tienes mucho tiempo, nos estamos moviendo ahora, respondió Voz, su tono agudo. Prepárate para la extracción inmediata. El equipo aceleró el paso, sus botas resonando fuerte en los pasillos vacíos. Los soberanos se acercaban por todos lados. Voz podía sentirlo en sus entrañas. Esta iba a ser su última resistencia. Justo cuando llegaron a los pasillos exteriores, el suelo tembló, y el sonido distante de maquinaria pesada retumbó a través de las paredes. Una fuerza masiva estaba en movimiento. Máquinas de guerra soberanas. Tal vez prepárense, ordenó Voz sacando su arma y revisando su munición. Llegamos al punto de extracción, o no lo logramos en absoluto. La adrenalina combustible, la tensión en el aire era palpable cuando emergieron en una plaza abierta. Al final el Fénix estaba esperando, sus motores zumbando con poder, pero la plaza estaba lejos de estar vacía. Una línea de soldados soberanos ERS, sus siluetas oscuras contra el cielo se interponían entre ellos y su escape. El comandante soberano había reunido sus fuerzas. Voz podía ver la determinación en sus ojos. Esto ya no se trataba solo de una batalla por el control de Marte. El soberano entendió lo que significaba la llave, era la última esperanza de la humanidad, y no se detendrían ante nada para reclamarla. El equipo de Voz formó, levantó sus rifles, y se preparó para luchar hasta el último momento. Los soldados del soberano avanzaron con sus armas de energía crepitando con intención letal. En mi señal. Voz dijo con voz firme a pesar de la creciente tensión, se movió justo cuando dio la orden. El soberano abrió fuego con sus armas, enviando una andanada de ráfagas de energía hacia su equipo. El aire crepitó con el mortal intercambio de fuego. Voz y su equipo respondieron al fuego. Sus disparos fueron precisos e implacables, pero estaban en desventaja y el enemigo era implacable. Los motores del Fénix cobraron vida en la distancia. Su elegante forma cortaba el aire mientras comenzaba su descenso hacia ellos, pero el soberano se acercaba rápidamente y la brecha entre ellos y escape se estaba estrechando. Manténlos alejados de nosotros. Voz gritó mientras el equipo avanzaba hacia la nave. Lucharon con cada gramo de fuerza que tenían, avanzando a pesar de las abrumadoras probabilidades. De repente, una explosión sacudió el suelo enviando ondas de choque a través de la plaza. Una de las máquinas de guerra soberanas había disparado directamente a su posición enviando escombros y humo al aire. Voz golpeó el suelo, su cuerpo arrojado por la explosión. Su visión se nubló y por un momento no pudo respirar, pero luego a través del humo lo vio el Fénix volando hacia ellos, un faro de esperanza en medio del caos. Vamos, Torres, gritó tirando de Voz para ponerla de pie. Casi estamos allí. Con fuerza renovada, Voz empujó hacia adelante. El adolescente lo siguió de cerca. Su objetivo ahora al alcance, la batalla por la supervivencia de la humanidad, estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo la jefa se permitió un solo pensamiento: podrían ganar esto. Después de todo, el Fénix se alzaba sobre sus cabezas, sus motores rugiendo mientras descendía al caos debajo. Las fuerzas soberanas, desesperadas por detenerlos, lanzaron un bombardeo final, pero era demasiado tarde. Voz y su equipo casi estaban allí, solo unos pocos pasos más, y estarían a salvo. La llave todavía estaba agarrada con fuerza en su mano, una poderosa reliquia que podría salvar a la humanidad o la perdición. Todos se mueven, se mueven, se mueven, gritó Voz instando a su adolescente a avanzar. Cada respiración que tomaba quemaba mientras su cuerpo gritaba por descansar, pero lo ignoró. La batalla seguía furiosa y el Fénix era su única oportunidad.
Los soldados soberanos se acercaban rápido. Vos podía ver sus armas de energía cargando sus rostros llenos de resolución inquebrantable, no estaban dispuestos a dejar que la llave se les escapara de las manos sin luchar. Torres fue el primero en llegar a la rampa de aterrizaje, su rifle disparando a los enemigos que se acercaban. Una ráfaga de energía de un soldado soberano se estrelló contra el suelo a solo unos centímetros de sus pies, pero no dudó, se zambulló en la rampa abierta del Fénix, y los demás la siguieron en rápida sucesión. Vos fue la última en abordar, sus ojos desollaron la plaza una última vez antes de correr por la rampa justo cuando una explosión masiva sacudió el suelo detrás de ella. El Fénix despegó del suelo con un rugido, los propulsores levantaron una nube de polvo y escombros mientras se elevaba hacia el cielo por un momento fugaz. Vos pensó que estaban a salvo, pero la sensación rápidamente disipado. El SIGN no se rendiría tan fácilmente dentro de la nave. La cabina era una ráfaga de movimiento mientras Helios y su tripulación se apresuraban a estabilizar su posición. La nave se sacudió violentamente cuando el soberano disparó un tiro de represalia final, una energía pulsátil que rozó al Fénix en el casco exterior. Tenemos entrante. Helios ladró ojos escudriñando el radar. Buques de guerra soberanos en persecución. Tenemos que salir de aquí ahora. La jefa apretó los dientes, todavía agarrando la llave. Su equipo golpeado y ensangrentado encontró sus asientos preparándose para la siguiente fase de su escape. La batalla aún no había terminado. Los soberanos eran implacables y sabían lo importante que era la clave. Sáquenos de aquí. Helios, vos, ordenó su voz aguda con autoridad. No tenemos mucho tiempo. La nave se tambaleó de nuevo cuando la primera ola de adoradores soberanos apareció a la vista. Se estaban acercando, armas cargando, listas para aniquilar al Fénix antes de que pudiera escapar, pero Helios era un veterano. Él no dudó. Con un movimiento de su muñeca, los motores del Fénix rugieron a máxima potencia, la nave se disparó hacia la inmensidad del espacio. Las naves soberanas los persiguieron, sus armas de energía iluminaron la oscuridad del espacio mientras intentaban atacar a los rebeldes que huían. Estamos siendo perseguidos, dijo Elia con tristeza, mirando a Vos. No nos dejarán ir sin luchar. ¿Cuál es el plan? Los ojos del capitán Vos estaban fijos en la llave que ahora descansaba sobre la mesa frente a ella. Su brillo era casi hipnótico, un recordatorio del inmenso poder que contenía. No tenía ninguna duda de que el soberano no se detendría ante nada para reclamarlo. La única forma de terminar con esto era destruir el control del soberano sobre la galaxia de una vez por todas. Tenemos que luchar contra ellos, dijo Vos con voz firme. Esto termina aquí ahora, no podemos correr para siempre. Elia asintió, estuvo de acuerdo. Nos pondré en posición. Pero necesitamos un plan para contraatacar. Los instrumentos de la nave se encendieron y Vos comenzó a dar órdenes. No va a ser fácil, pero tenían una pequeña oportunidad, pero una oportunidad. Activa. El Warp Drive, dijo, llévanos a la flota soberana detrás de sus líneas. Los tomaremos por sorpresa. La tripulación se movió rápidamente trabajando en perfecta sincronía mientras preparaban la nave para su maniobra más atrevida. Aún los motores del Fénix zumbaban con poder cuando iniciaron el salto. La nave desapareció en el pliegue del espacio, deslizándose a través del tejido de la realidad, y reapareció en medio de las naves de guerra del soberano en un abrir y cerrar de ojos. Vos y su equipo se encontraron en el corazón del territorio enemigo. Naves soberanas por todos lados. Los helicópteros murmuraron, ojos fijos en la flota enemiga. Estamos en medio de ellos ahora. Hagamos que cuente el pulso de Vos. Se aceleró. Los superaban en número, pero tenían la clave, y en ese momento supo que tenían algo que el soberano nunca podría poseer: la inquebrantable voluntad de la humanidad de sobrevivir. Abrir fuego. Vos ordenó. Las armas del Fénix rugieron a la vida mientras lanzaban una serie de ataques precisos contra las explosiones de las naves de guerra soberanas. Recorrieron el vacío negro del espacio como enemigo. Las naves fueron destrozadas por el ataque. El corazón de Vos se aceleró mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Su equipo trabajaba en perfecta armonía. Las fuerzas del soberano estaban dispersas y desorganizadas ahora, y con la llave en su poder, Vos sabía que la humanidad finalmente tenía la ventaja. Este era el momento por el que habían luchado. Este era el punto de inflexión en una guerra que se había extendido a través de las estrellas. El soberano caería y la humanidad se levantaría más fuerte. Unida y lista para tomar su lugar entre las estrellas, la llave les había dado esperanza. Ahora era el momento de convertir esa esperanza en victoria.